a usted y a toda la audiencia que lo acompaña y que lo puede ver por las diferentes redes sociales y por supuesto que está muy al tanto de lo que ocurre en el acontecer de Ocaña, de la provincia de Ocaña, de la región de Catatumbo y en específico pues de lo que tiene que ver con el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Ok, doctor, para entrar ya en materia de lo que queremos hablar en esta entrevista, es acerca de, bueno, para dar un poco de contexto, el hospital tuvo 4 gerentes en medio de la pandemia, y entre esos gerentes que tuvo, primero fue por temas de la Procuraduría, había suspendido al entonces gerente Jairo Pinzón, luego él vuelve, y días después de haber vuelto al cargo, la superintendencia interviene en el hospital. En ese tiempo, entre diciembre, noviembre y enero, Jairo Pinzón interpone una tutela y la gana y vuelve al cargo por unos días, pero luego la superintendencia gana en los estrados judiciales, ese tira y jala, si se puede llamar, y vuelve el interventor, que en ese momento fue Yamil Roberto Blair. Doctor, cuando usted llegó, ¿cuál fue el estado? ¿Cómo recibió usted el entonces interventor Yamil Roberto Blair del hospital de Ocaña? ¿Cuál era la situación en ese momento? Bueno, básicamente finalizando el año 2020, a eso del 23 de diciembre, recibo yo una llamada del señor superintendente, del doctor Fabio Aristizábal, dado que pues yo estoy inscrito en el RILCO, que es el Registro de Inscripción de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud, y he trabajado en diversos proyectos, en IPS y en EPS, en procesos de intervención y en procesos de liquidación. Como estoy inscrito allí en el RILCO, el superintendente pues me contacta, me presenta, digamos que una opción para ir a tomar una intervención en curso. No me menciona la institución por temas de confidencialidad, pues no lo puede hacer en ese momento. Simplemente pues me da la opción de que hay esa oportunidad para tomar una entidad de intervención. Y el día 27 de diciembre, ya en el comité técnico de seguimiento de la superintendencia, donde está el superintendente y los delegados, me presentan ya formalmente la institución y me dan las primeras informaciones con respecto al hospital. Lo primero, básicamente, que me señalan es que han tenido una intervención desde noviembre, como usted lo ha mencionado, con muchos traspiés, pero que finalmente ya con la intervención y en esos 10 meses que llevaba de operación después de haber surtido todos estos trámites, pues encuentran que el comité de seguimiento tiene muchos reparos con respecto al proceso de intervención, y en cabeza de que lo lideraba el doctor Yamil Blair, básicamente porque no presentaba la información y la superintendencia no tenía las herramientas para hacerle el seguimiento y control al proceso de intervención. Cuando me hicieron la presentación del hospital, recordamos que fue el 27 de diciembre, estábamos trabajando nosotros con cifras de agosto del 2021. Es decir, no teníamos información de septiembre, de octubre, de noviembre y pues mucho menos de diciembre. Entonces, esa fue una también de las razones fundamentales, y es que como superintendencia pues no contaba con la información que uno debe estar reportando de manera mensual en una plataforma que se llama Fénix. Es una plataforma que todas las instituciones que están en intervención o bajo medida especial por parte de la superintendencia debe reportar allí de manera periódica, de manera mensual, el avance de los procesos. Entonces, esa pues digamos que fue una causa muy, muy importante a la superintendencia no tener de primera mano el seguimiento de lo que estaba ocurriendo en la institución. Y que pues en reiterados comunicados y llamados de atención a la intervención anterior, pues no se pudo obtener esa información. Entonces, llegamos el 4 de enero
a De hacerla 2022, ¿verdad? el 4 de enero del 2022. El Ok. 4 de enero del 2022 hacen digamos que la remoción del anterior interventor y me designan a mí como nuevo interventor. Allí pues realmente nunca tuve un acta de entrega formal, eso pues obviamente también lo dejé consignado ante las diferentes entidades de control, es decir, arranco yo con una información desactualizada, una información a agosto del 2021 y, y sin una bitácora de lo que estaba ocurriendo ni siquiera en el acta de entrega. Eso fue, digamos que, bastante desafortunado. Entonces empiezo yo a trabajar a ciegas prácticamente y a poner de una vez la institución al día. Entonces, eh, básicamente trabajamos 7 meses desde el 4 de enero del 2022 hasta el 28 de julio del 2022. Fueron 7 meses de arduo trabajo y allí cuando recibimos, pues recibo por parte de la superintendencia 22 órdenes de medida que deben ser cumplidas. Esas 22 consignan esos 87 hallazgos por los cuales la superintendencia tomó la decisión de intervenir el hospital de Ocaña. Por supuesto, aceleramos profundamente para avanzar en esas 22 órdenes de medida de tipo administrativo, de tipo financiero, de tipo jurídico y de tipo técnico-científico. Entonces, para hablar un lenguaje un poco más entendible a toda su audiencia, entonces, componentes administrativos tiene que ver, por ejemplo, con toda la organización de la institución, los manuales de contratación, el personal de planta, el manual de funciones, el organigrama, la plataforma estratégica, eh, toda la eficiencia de los recursos en general que se prestan en la institución. Eso tiene que ver con la gestión documental, los sistemas de información, eso tiene que ver con la parte administrativa. Con la parte financiera, pues tiene que ver con los procesos de presupuesto, de cartera, de recaudo, de facturación. En lo que tiene que ver con la parte jurídica, pues vienen con los procesos jurídicos como tal. Cuando llegamos, había un inventario que nos entregaron de cerca de 77 procesos aproximadamente, y esa fue una de las primeras medidas porque de los 77 ni siquiera encontrábamos expedientes de cada uno de los procesos, generando un alto riesgo jurídico para la institución. Al finalizar, logramos hacer un inventario total de los procesos y llegamos a 118 procesos efectivos que tiene la institución, escarbando en cada uno de la rama judicial en todas sus competencias. Entonces, eso es en lo que tiene que ver en la parte jurídica, todos los procesos jurídicos, los títulos judiciales, también tiene que ver con los procesos de la parte contractual igualmente. Entonces, ese es el componente jurídico. Y en la parte técnico-científica, pues básicamente es toda la parte misional de la institución, los indicadores de calidad, los indicadores de oportunidad, la rotación de los servicios de Girocama. Entonces, allí cada uno de esos componentes pues tenían unos elementos importantes y empezamos primero a organizar la casa, Adrián. Ese fue nuestro primer gran reto. Primero conocerla porque no la conocíamos, actualizar la información y de una vez organizar y empezar la contratación. Entonces, durante ese mes de enero trabajamos incesantemente las 24 horas al día para hacer, trabajar redoblados para hacer y cumplir con esos objetivos. Efectivamente, digamos que ya en estos 7 meses logramos cumplir con esas 22 órdenes de medida con un nivel de aprobación del 85%. ¿Y cómo se mide eso? Pues cada una de esas 22 órdenes tiene unas actividades puntuales y se le va haciendo un seguimiento mensual dentro de la plataforma Fénix que ya les había mencionado, de tal manera que nosotros nos pusimos al día, empezamos a recoger todo eso anterior que estaba sin actualizar, es decir, la información de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021 la actualizamos y ya más o menos como a partir del mes de marzo, abril, ya quedamos al día en la información.
empezamos a cargar enero, febrero, marzo, abril, y ya podíamos contar con una hoja de ruta mucho más acertada para la toma de decisiones. Una Y eso pregunta nos... antes de continuar, solamente para aclarar. La superintendencia interviene de acuerdo a la resolución que ya tengo escrita del 9 de noviembre del 2020 al hospital en virtud a 87 hallazgos que son prácticamente también los que usted menciona que la superintendencia le envió a usted. Usted habla de 20, pero en ese momento fueron 87 hallazgos de tipo administrativo, financiero, asistenciales, jurídicos y contractuales. ¿Cuál, o sea, de esos hallazgos que fueron la razón por la cual se intervino el hospital, cuál era la realidad cuando usted llegó? ¿Se había adelantado, se había subsanado de cierta manera esos hallazgos o cuál era el panorama en ese momento? Claro, le hago la claridad que 87 hallazgos son los que se presentaron en la auditoría de la Super que determinó la medida de intervención. El plan de trabajo que presentamos nosotros está dado por 22 órdenes que compilan esos 87 hallazgos en los 4 componentes. Es decir, al final tenemos que trabajar sobre los 87 hallazgos, ¿sí? Solo que están compilados por componentes en 22 grandes acciones o 22 grandes órdenes, llamémoslo así. Pero ahí están los 87 hallazgos. Efectivamente, digamos que hubo algunos avances en esa primera parte, más de índole documental. Por ejemplo, se actualizó el manual de funciones con digamos que con algunos reparos de parte mía, pero pues quedó ya actualizado el manual de funciones y aprobado. Se actualizó el manual de contratación, por lo menos en la parte documental. Se hizo, pero no se implementó, no se implementaba, no se hacían las convocatorias eh, públicas para la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo. Entonces sí lo hicieron, pero no lo aplicaron. Que tenían que cambiar algunas empresas que no estaban funcionando y mejorar los procesos. Lo que hizo la administración fue cambiar los nombres de las empresas, pero en el fondo no tomó las decisiones fundamentales y era mejorar las condiciones o garantizarle, no mejorar, sino garantizarle las condiciones a las personas que prestan los servicios en el hospital. Recordamos que el hospital tiene cerca de 1.100 personas trabajando. De esas 1.100 personas, 180 son de planta. Es decir, más de 900 personas son contratadas por terceros y lo que hicieron fue un cambio de contratista. ¿Nosotros qué hicimos? Primero, una convocatoria pública. Segundo, establecimos unos requisitos mínimos que fueran unas empresas que fueran empresas temporales de servicios que estuvieran inscritas no solo ante el Ministerio de Salud, sino también ante el Ministerio de Trabajo y que garantizaran a las personas que prestan los servicios, pues que iban a cumplir con todas las obligaciones laborales que están establecidas. Entonces, ahí ya hubo cambios sustanciales en ese sentido y empezar a pagar las prestaciones sociales a que tienen derecho las personas que prestan los servicios en el hospital. Entonces, allí hicimos grandes avances, como le quiero retomar. Sí, avanzaron en algunos temas documentales, pero realmente toda la implementación en la práctica como tal se avanzó fundamentalmente fue en estos 7 meses. Yo le podría decir que el 85% que a 28 de julio nosotros entregamos en el avance, cuando recibimos la intervención, yo creo que no se llevaba un avance ni siquiera del 30% efectivo en las acciones que se llevan a cabo. Entonces, en estos 7 meses redoblamos las acciones, trabajamos conjuntamente con un plan de trabajo muy claro. Junto a mí como interventor, pues me acompañó un equipo técnico que conoce muy bien de estos procesos y que me permitió también poder conformar un equipo muy competitivo, muy competente, muy calificado para poder avanzar y alcanzar estos aspectos. Y por supuesto, también apalancarnos en personal dentro de la institución que lleva varios años y que conoce muy bien los procesos de la institución. Ok, háblenos un poco a más profundidad del tema contractual, porque es un gran problema en el hospital de Ocaña, por lo menos cuando fue intervenido, y es que todo estaba tercerizado. Es decir, nada, prácticamente nada o muy poco era lo
que el hospital contrataba directamente. ¿Cuál fue o cuál es la realidad que ustedes entregan la institución respecto a este tema de contratación? ¿Se logró eliminar esas empresas que están, que usted nos dice que en el primer mandato de esta intervención prácticamente lo que se hizo fue cambiar de nombre de empresa, pero se siguió igual? ¿Cuál es la realidad entonces ahora del hospital? ¿Qué hemos hecho? Digamos, aquí hay que separar varios aspectos. Primero, hay unos contratos de riesgo no compartido para algunos servicios específicos como son la unidad de cuidados intensivos, BIMEC. que esa está tercerizada con BIMEC. Hay otro contrato de servicios con riesgo no compartido, que es el manejo de imágenes diagnósticas específicamente en lo que tiene que ver con resonancias y tomografías. Ese es con Hospiclinics. Digamos que esos son los dos grandes contratos totalmente tercerizados que funcionan dentro de la institución, que funcionan dentro del hospital, pero que son operados por un tercero. Ahí el hospital lo que presta pues son unas instalaciones y les tiene el mercado cautivo para que estos terceros pues puedan tener su población ahí cautiva. Entonces, esos son contratos que son a 15 años. De hecho, el contrato de BIMEC se vence en el año 2024 y decía ese contrato, porque lo estudiamos muy juiciosamente, que 2 años antes había que dejar la manifestación por escrito si el contrato iba a continuar o iba a culminar. Y en caso de culminar, pues, ¿qué pasaba? Que todos esos equipos que fueron dados por el tercero pasarían a ser de manos del hospital. En mi gestión, pues, empecé a realizar un seguimiento exhaustivo a cada uno de esos contratos de riesgo no compartido y efectivamente, cumpliendo con las cláusulas del contrato de BIMEC, les oficié mediante un escrito que el hospital no estaba interesado en darle continuidad a la prórroga, cumpliendo los 2 años que se había para que ellos sepan que no se va a dar continuidad y que esa UCI ya tendría en el año 2024, en septiembre del año 2024, ya tendría que pasar directamente a manos del hospital. Eso es muy importante, Adrián, mencionarlo, porque allí se debe hacer ese seguimiento y esa veeduría, que ese contrato ya es importante desde mi criterio a que pase a ser uno de los servicios ya directos del hospital, ya con los equipos y la tecnología, porque esa es la esencia del contrato, que hay un inversionista que coloca unos recursos, que pone la operación por un tiempo determinado, pero después de ese tiempo determinado ya el hospital es el que entra a ser el propietario de administrar esos servicios. Entonces es muy importante. O una administración que venga, me perdona, para ir aclarando el tema, ¿puede reversar esa decisión que ya usted tomó con respecto a BIMEC? Sí podrían hacerlo, sin embargo, pues en el oficio que yo dejé, argumento técnicamente las razones por las cuales es importante que el hospital sea el operador directo. O sea, si ya tengo el negocio, eso es como haciendo el símil, como cuando hacen una vía y le instalan un peaje, que inicialmente ese peaje por los primeros años son para el recaudo para pagarle al constructor de la vía, pero después de un tiempo que pasa esa concesión, ya los recursos pasan a ser directamente del Estado. Aquí pasa lo mismo. Entonces, pues si ya se hizo la inversión, si ya se hizo toda la gestión durante ese tiempo, pues lo más acertado y lo ideal es que ya empiece a beneficiarse el hospital directamente de esos recursos y de ese tiempo que fueron 15 años que lo estuvo ya explotando y aprovechando un tercero. Ya en este momento ya se hizo la inversión, ya el hospital tuvo esos 15 años donde solo tuvo una participación porcentual, pues ahora que sí empiece a administrar el servicio. Entonces,
en el sentido de la lógica, no tendría cabida que se haga una extensión a esa, a esa, o una prórroga a ese contrato, pues cuando ya lo de que viene de aquí en adelante son las utilidades, o lo que haya que hacer de cambio de tecnología, pues es una inversión menor. Entonces el esfuerzo grande ya lo hizo el hospital, ya se sacrificó mucho, porque recordemos que el hospital pone lo más importante: uno, el nombre; dos, los pacientes, porque le tiene todos los pacientes ahí cautivos, toda la información la tiene ahí, además tiene todos los servicios transversales, llámese urgencias, llámese salas de cirugía, llámese hospitalización, llámese laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, todo se lo tiene dado para la UCI. Entonces, ¿por qué dejárselo explotar a un tercero cuando ya hizo toda la tarea para empezar a beneficiarse realmente como hospital y como entidad pública? Entonces, por eso se lo quería eh, dejar explícito, que es importante que haya una veeduría para que realmente la UCI pase a manos directamente de la administración del hospital. ¿Qué pasa si yo no lo hubiera mencionado? Si yo no dejo ese oficio, pues después me dicen, es que usted no notificó dentro de los 2 años, entonces hay la prórroga automática. Sí, puede entonces una administración decir que a su criterio le puede dar una extensión, pero como le insisto y como le he argumentado, en mi criterio no hay argumentos para poder extenderlo, mejorando pues indudablemente las condiciones, no solo como explotación del negocio, sino como integración en la prestación de los servicios del hospital. Si el hospital está buscando ser un tercer nivel, pues que sea un tercer nivel directo del hospital, no haciéndole negocios a particulares o a terceros. El caso de Hospiclinics, en lo que tiene que ver con el TAC y el resonador, digamos que es una situación similar, solo que ese todavía tiene un mayor periodo, o sea, ese sí hay que llevarlo unos 6 años más todavía de operación. Entonces, ese sí no se puede hacer. Entonces, eso por una parte. Esos son los contratos de operación con terceros. El de Ahora, tiene las mismas cláusulas, también 2 sí, años antes se puede. Sí, okay. Igual. Ahora, hay otra serie de comodatos que se tienen, como el comodato de equipos con el laboratorio clínico. Ese es con la firma Análisis Técnico. Ellos ponen toda la tecnología y el hospital lo que tiene que hacer es comprarle los insumos y los reactivos. También es un comodato que hay que revisarlo y que hay que hacerle seguimiento pues para mejorar las condiciones. Si se puede seguir con el mismo operador, no le veo inconveniente, pero sí mejorándole las condiciones en términos de los costos de los insumos y los reactivos, porque pues aquí queda uno amarrado a un solo fabricante, a un solo laboratorio. Entonces, ya cuando uno solo tiene una tecnología, pues queda supeditado a los precios que ellos impongan. Entonces es importante plantear que si bien es cierto, en esos cambios de tecnología se establezcan un precio de insumos y de reactivos que sean a precios de mercado mucho más favorables. Hay otro comodato que se llevó a cabo y el cual yo denuncié ante los entes de control que dejó la administración anterior en diciembre justamente del 2021, un comodato por el uso de las instalaciones de la cocina. Ese me parece un comodato totalmente aberrante y perjudicial para la institución. Como lo he mencionado, ya se está en todas las instancias de control y le estamos haciendo el proceso, en mi gestión se le hizo todo el proceso para la nulidad de ese contrato, porque es totalmente perjudicial. No es factible que el hospital ponga no solo una parte locativa, unas instalaciones, ponga sus hornos, sus campanas de extracción del aire, toda su parte de mobiliario en acero inoxidable, y que el contratista ponga unas estufas, unas neveras, unas cafeteras, unas máquinas de helado, unas ollas y el menaje, y con eso ya determine que hay una inversión de 150 millones de pesos que puso en equipos, y que con esos 150 millones de pesos facturan al mes aproximadamente unos 180 millones de pesos,
es decir, casi con lo que factura un mes, fue lo que ellos pusieron en equipos y que tengamos que estar 5 años amarrados a ese contrato. O sea, eso es absolutamente aberrante y distorsiona todo lo que es el sentir público de salir al mercado a contratar en las mejores condiciones. Hoy, la alimentación hospitalaria, hay empresas muy específicas y muy especializadas en ese tipo de negocios, donde las raciones alimentarias pues se contratan de acuerdo a cada tipo de dieta alimentaria y a unos precios y a unos costos de mercado mucho más factibles, pero ese comodato, como le digo, lo denunciamos porque nos pareció aberrante. Hubo otro ¿Cuánto comodato. tiempo le falta ese comodato o cuánto tiempo lleva? Lo firmaron en diciembre del 2021 por 5 años. Es que eso es lo que no tiene ninguna presentación. ¿Y lo Ninguna. firmó ya siendo intervenido o cuando estuvo? Siendo intervenido lo firmó Blel con la señora Maureen Numa. Entonces, ahí se determina que no hay ningún beneficio para la institución, que el beneficio es para el comodante, para el comodante, para que se usufructúa del, del espacio para la operación de la alimentación. Entonces, como le digo, eso lo pusimos en conocimiento de los entes de control. Y hubo otro contrato que dejó firmado Blel, pero ese finalmente sí no lo llevamos no logramos que no se diera inicio, y era el contrato de hemodinamia. Allá al inicio del periodo estaba yo muy presionado por la anterior administración y por algunos líderes allí de Ocaña, donde me empezaron a atacar que yo no quería generar hemodinamia. De hecho, sacaron ahí en diferentes emisoras radiales que la hemodinamia, que en 17 minutos se salvaba la vida de una persona y que por mi negligencia no lo había querido dejar, porque era otro negocio, Adrián, igual que el de la alimentación. Un comodato a 5 años, hecho el mismo día que el de la alimentación y en los mismos términos. A 5 años, donde aparentemente el comodante ponía en equipos aproximadamente 500 millones de pesos en equipos, pero el compromiso del hospital era comprarle a ese mismo operador que ponía los equipos, habría que comprarle en insumos 400 millones de pesos mensuales. Es decir, que con 40 días de operación, yo ya sacaba el precio de los equipos que él puso. Entonces no tiene ningún sentido, también a 5 años. Y además de eso, pues sí me tocaba pagar a la hemodinamista, a todo el equipo de profesionales, y eso era un costo totalmente exagerado para la institución. Entonces, ese comodato afortunadamente nunca surgió a la luz pública, pues a la luz pública en el sentido de que nunca empezó la operación, dado que lo logramos frenar de manera oportuna y no recibir los equipos, porque hubiera sido muy lesivo para la institución. Es más o menos similar al de la alimentación. Por lo menos ya se ha contratado, se ha abierto algún proceso para o se abrió algún proceso en su administración. No, es que además el servicio de hemodinamia, hay que esperar el estudio, el documento de red del departamento, porque es que el servicio no está habilitado para Ocaña. Esa es la razón principal. Fueron a montar el servicio de hemodinamia y ese no está habilitado. Entonces, uno dice, venga, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Primero hay que hacer los trámites ante el IDES, Instituto Departamental de Salud, para habilitar el servicio y de acuerdo a esa aprobación, pues ahí sí iniciar con los trámites que corresponden. Ese es el segundo paquete. Entonces ya hablamos de los servicios tercerizados, ya hablamos de los comodatos y ahora vamos a hablar ya de los contratos de prestación de servicios. Aquí el principal avance, Adrián. ¿Cómo? Que en su gran mayoría es el personal que trabaja en el personal. Entonces aquí hicimos unas grandes acciones. Lo primero fue que el personal especializado, los especialistas, los sacamos de cualquier empresa. O sea, ellos venían también dentro de la bolsa, y eso generaba muchos problemas. Estoy seguro que usted, que le ha hecho seguimiento al hospital, ha encontrado que desde la época de Pinzón con las empresas de AdSalud, después en la época de Blel con la empresa Cormedes, pues ha habido
muchos inconvenientes. Por eso le decía que una acción de Blel fue cambiar a Salud por Cormedes, pero el problema siguió siendo el mismo. El problema siguió siendo en que simplemente utilizaban a estas empresas como unas empresas de papel para que facturaran, pero no había una gestión del proceso como tal, no había una responsabilidad del proceso, porque toda la responsabilidad la seguía llevando el hospital. Si faltaba una enfermera, si faltaba un médico, si faltaba un conductor, tenía que el hospital ir a buscar el reemplazo. No, si usted está tercerizado, usted me responde por el servicio y usted es el que tiene que hacer la gestión para ello. Entonces, aquí hicimos dos decisiones importantes. La primera es que todo el personal especializado lo sacamos de las empresas. Dijimos, no lo vamos a tener por empresa, los vamos a contratar directamente. Entonces, aproximadamente a 60 especialistas, llámese ginecólogos, cirujanos, pediatras, médicos internistas, gastroenterólogos, radiólogos, dermatólogos, urólogos, gastro, todos los especialistas los llevamos a contratos individuales. Eso le generó, primero, que quitarnos una intermediación que había a través de una empresa, contratar directamente, que los especialistas también se sientan directos con el hospital, se sientan que no hay un tercero y además que ese tercero no se está quedando con la plata de ellos, porque al final terminó Salud yéndosele, debiéndole a los especialistas, Cormedes yéndose, debiéndole a los especialistas. Entonces, cambiamos ese modelo y la relación es directa con el hospital. Y desde que cambiamos ese modelo en febrero del 2022, los especialistas están muy satisfechos porque sienten ese vínculo y sienten ese compromiso directo con el hospital. No tienen que hablar con el coordinador de la empresa, no, tienen que hablar es con el subgerente científico o con el gerente y también comprometerse directamente también a los requerimientos que tenga el hospital. Entonces, eso garantiza también algún ahorro en cuanto Claro. Uno de los ahorros principales es que no hay intermediación y la intermediación en la época de Blel estaba en el 15%. Entonces, si un especialista me valía, digámosle, 30 millones de pesos, aumentele el 15%, entonces me terminaba valiendo 34.500.000 pesos. O sea, eso era exagerado por hacer una gestión que ni siquiera se requería. Entonces, eso le eliminó sobrecostos a la institución y mejora la relación con los especialistas. Por el otro lado, como le mencionaba, buscamos empresas que tuvieran unos criterios muy altos en administración de personal, del personal asistencial, hablo de médicos generales, odontólogos, fisioterapeutas, todo lo que son terapias, todos los profesionales de salud, psicólogos, trabajo social, todas las enfermeras profesionales, las auxiliares de enfermería. Entonces buscamos empresas que fueran a nivel nacional expertas en el tema de administración de personal en salud, que conocieran sobre ese nicho de mercado específico y logramos disminuir, Adrián, la contratación que había. Nosotros pagábamos mensualmente en la era Blel aproximadamente 2.400 millones de pesos por ese personal de salud mensual, 2.400. Y cuando nosotros cambiamos el modelo de contratación, la administración de ese personal, nos valía mensualmente 1.800 millones de pesos. Bajamos 600 millones de pesos, casi un 30%, poco más del 30% de ahorro para la institución. Entonces tuvimos ahorros, por un lado, quitándole la administración o la intermediación a los especialistas. Y por el otro lado, bajando la administración del 15% que tenían anteriormente, la bajamos al 11% y pasamos de 2.400 millones que se facturaba mensualmente a 1.800 millones. O sea, esos son ahorros muy importantes y sobre todo lo más importante, con 3 personas que ponía la empresa en el hospital para administrar el hospital, para administrar el personal. No lo tenía que hacer el hospital, no tenía que ser el sugerente científico, el encargado y el dolor de cabeza de manejar
más de 700 personas, sino eso lo administraban eran ellos, por supuesto, en plena coordinación con el hospital. Entonces, allí fueron unos ahorros importantes, pero sobre todo no se sacrificó el salario de las personas. Las personas siguieron en su mismo nivel de ingreso, solo que se optimizaron los recursos en beneficio del hospital. Allí fueron unas acciones muy importantes en contratación. Eso es lo que tiene que ver con personal, pero como le comentaba, también nosotros llevamos a la práctica ese manual de contratación, aplicamos el tema de las convocatorias públicas, hicimos 10 convocatorias públicas, Adrián, para contratar vigilancia, para contratar aseo, para contratar la compra de medicamentos, la compra de material médico quirúrgico, la compra de material de osteosíntesis, que ese era uno de los grandes dolores de cabeza que había cuando llegamos, porque había también un ruido grande con una empresa de nombre Impormedical que no suministraba el material de osteosíntesis y que el hospital tenía una represa en las cirugías de ortopedia porque no tenían el material, porque no llegaban oportunamente. Cuando nosotros llegamos, habían cerca de 132 pacientes represados y nos pusimos, cambiamos la empresa que proveía el material de osteosíntesis y nos pusimos en menos de 2 meses al día, por lo menos en lo que había represado de cirugías de ortopedia. Eso también fue un avance muy importante que logramos obtener. Entonces hicimos convocatorias de material de osteosíntesis, convocatorias que generaron y permitieron en general ahorros cercanos al 30% también, aplicando este mecanismo que sin lugar a dudas ha sido muy importante para el hospital y le da un aire muy refrescante porque nos estamos quitando, Adrián, aquí fue otro problema. Es que usted se vino a contratar y a traer las empresas de afuera. No, yo no me vine a traer las empresas de afuera. Póngale cuidado. De las 1.100 personas que están en el personal, todas las personas son de Ocaña, de la región. Nosotros no trajimos el personal de afuera. Que la empresa sea de afuera, seguramente sí, porque viene de ciudades grandes, porque son empresas que son muy grandes, que tienen un capital de trabajo importante. No conozco una empresa en Ocaña que tenga la capacidad de tener 10.000 millones de pesos allí para aguantar la operación de estarle pagando oportunamente al personal sin que no dependa del pago del hospital, porque ese era uno de los problemas anteriores y por eso se fue Cormedes y por eso se fue a Salud, porque ellos dependían del pago del hospital para pagar. Cuando pagaba el hospital le pagaban a los trabajadores. Y entonces así se fueron gastando la plata y los últimos meses que no quedaron, pues se llevaron la plata de ellos y no le pagaron a los trabajadores. Entonces nosotros teníamos que buscar unos criterios muy altos en términos de tener que esas empresas tuvieran un capital de trabajo importante, de tal manera que no dependiera de los giros del hospital y que pudiera pagar oportunamente, y eso lo logramos y lo cumplimos. Y para cumplir eso, pues teníamos que traer empresas grandes, insisto, reconocidas, no empresas de papel, ni que aparecieran, ni que hicieran lavado de activos, ni que, no, empresas que se dedicaran a este tema precisamente. Y hoy si usted va a preguntar a cualquier persona que está en las empresas que están hoy en el hospital, le va a dar la garantía de que se sienten satisfechos y de que se sienten seguros y de que se sienten tranquilos de que sus recursos y que su plata se la van a pagar como se la han pagado hasta el día de hoy con las empresas que se ganaron las licitaciones bajo mi administración. Entonces eso ha sido muy importante. Muy bien, usted habla de que cuando usted entrega al hospital, completaron por lo menos un poco más del 80% de lo que se les había, bueno, de las irregularidades y todo lo que se le había enviado de parte de Supersalud. ¿Qué faltó? Bueno, uno de los puntos fundamentales es que el dictamen por parte de la revisoría fiscal, el dictamen debe ser favorable para el dictamen que hace la revisoría fiscal. Para el año 2020, el dictamen fue negativo para la vigencia del 2020. Es decir, para la administración anterior a la intervención, en cabeza de Jairo Pinzón. Para la administración de diciembre del 2021,
El dictamen de revisoría fiscal fue negativo y eso estaba a cargo de ya la intervención en cabeza de Blel. Entonces, tanto antes de la intervención como en esa primera parte de la intervención fue negativo. A corte de junio, no tuvimos un dictamen por parte de la revisoría fiscal y eso, pues al no tener el dictamen, genera no haber subido unos puntos importantes de ese 85%. Entonces, básicamente las observaciones de la revisoría fiscal están dadas en tres componentes. Uno, una depuración de la cartera y una gestión de recuperación de los recursos. Dos, una gestión de la identificación y administración, custodia y tratamiento final de los activos fijos de la institución. Y tres, una identificación de los procesos judiciales. En el tema de los procesos judiciales, como se lo mencioné anteriormente, logramos la identificación del 100%. En el tema de los activos fijos, ya los identificamos, hicimos la gestión, sacamos los que estaban por dar de baja, pero no alcanzamos. Recordemos que solo estuve 7 meses y eso requiere unos términos y unos aspectos muy importantes para lograr dar de baja unos bienes y hacer una depuración. Entonces allí digamos que quedó la línea trazada, quedó la ruta trazada. Yo espero que la administración actual le dé trámite ya para hacer la baja de los bienes que están dados, que no están en servicio, que salen y que se depuren los estados financieros con esos activos fijos y que se tenga una plena identificación con plaquetas de los activos que están en uso. Esa sería como el pendiente. Y en la parte de la cartera tiene que ver con una depuración. Nosotros entregamos una cartera total a corte de 30 de junio de 105.000 millones, Adrián. De esos 105.000 millones se hizo una depuración de cerca de 25.000 millones. Eso nadie lo hace. ¿Y por qué nadie lo hace? Porque impacta en el patrimonio de la institución. Nosotros, con todo esto que le hemos mencionado, de los ahorros, con todo esto que hemos mencionado de ir limpiando esos estados financieros, nos dimos la pela y logramos depurar en 25.000 millones las cuentas por pagar sin que tuviera un mayor impacto en los estados financieros de la institución, es decir, sin que se afectara el patrimonio de la institución. Eso es lo más importante. Logramos equilibrar y poder depurar 25.000 millones sin generar un alto impacto en pérdida de patrimonio a la institución. Eso es bien interesante, pero eso se va a reflejar en el dictamen a final de año por parte de la revisoría fiscal. Espero yo que la actual administración pues continúe, como le digo, con los procesos de inventarios y con los procesos de cartera, porque ya, y obviamente haciéndole la semaforización y el seguimiento adecuado a los procesos judiciales con esos tres aspectos, seguramente ya tendremos un dictamen positivo de los estados financieros. Esos son los, digamos que son los tres grandes elementos fundamentales. Hay otros ya menores, pero digamos que atacando esos tres, vamos a tener unos estados financieros seguramente positivos, con salvedades, pero positivos. Y eso es lo importante. Entonces, ya está el plan de trabajo, ya están estudiadas las líneas de acción y un cuarto elemento de eso es, por ejemplo, un estudio de costos. Yo espero, y nosotros estamos trabajando desde el mes de junio, desde el mes de mayo, perdón, desde el mes de mayo iniciamos con una experta en estudio de costos y ahora en septiembre debe finalizar el trabajo. Entonces, cuando se finalice el trabajo en septiembre, esperaría yo que de septiembre a diciembre hagan la implementación del estudio de costos para tener el centro de costos de la institución y ese es otro de los elementos que nos permitirá llegar al 100%, Adrián. Yo le dije que teníamos una cartera de 105.000 millones de pesos y que habíamos hecho una depuración de 25.000 millones. Esos 25.000 millones básicamente fueron que, digamos, bajamos de los estados financieros de las CPS que ya fueron liquidadas y que su proceso de liquidación ya culminó y que terminó y que ya no hay nada que hacer, como le voy a poner el caso como Salucop, como Caprecom,
como Café Salud, que el hospital sí hizo sus reclamaciones dentro de la liquidación ya culminó y ya ese capítulo se cerró y se declararon insolutos y ya ahí pues no hay nada que hacer. Entonces me queda una cartera, Adrián, de 80.000 millones de pesos. 80.000, para que lo tenga presente, 80.000 millones. De esos 80.000, pues hay cartera de 30 días, de 60 días, de 90 días, de 180 días, de 360 días, alguna de difícil recaudo. Póngale que de los 80.000 millones todavía sean de difícil recaudo 30.000. Me quedan, y estoy siendo muy generoso, me quedan 50.000 millones de cartera viva por cobrar, 50.000 millones. De esos 50.000 millones, 10.000 millones son de la gobernación a través del Instituto Departamental de Salud, es decir, casi el 20%. 10.000 millones que ya están auditados, que ya están revisados y que es que lo giren. Recordemos que durante los periodos de la intervención, en el periodo de Blel le dieron como 4.000 millones. En mi periodo nos reconocieron como 800 millones, apenas. Pero hay 10.000 millones de pesos ahí por cobrar. Entonces, de los 50.000, hay 10.000 que se pueden cobrar con la gobernación y es voluntad política. Okay. Y ahí ya tenemos unos recursos importantes. Listo. Entonces, recordemos, 80.000 limpios, de esos 80.000 puedo cobrar 50.000 y de los 50.000, 10.000 ya son de la gobernación. O sea, el escenario es muy positivo. Listo. ¿Cuánto quedó debiendo a Corte cuando se fue la intervención con Pedraza? Se quedaron debiendo 9.000 millones de pesos. Eso es lo que debemos, 9.000. ¿Sí? De esos 9.000, ¿cuánto hay en caja? Cuando yo me fui en tesorería, dejé 5.200 millones de pesos certificados. Es decir, que en plata blanca debo 9.000 y tengo 5.200, me faltarían 4.000 millones para completar los 9.000 que debo, ¿verdad? Listo. Debo 4.000 millones. 9.000 menos 5.000, debo 4.000. De esos 4.000, imposible de que de los 50.000 millones de pesos no vaya a recaudar para pagar 4.000. Entonces, póngale cuidado, de los 50.000, cojo 4.000 para pagar esas deudas. Todavía me quedan 46.000 millones. Ahí hay 46.000 millones de pesos vivos que el hospital ni los debe. No los debe. Lo que hay que hacer es la gestión de recaudarlos para desarrollar diferentes proyectos, ya sea mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de equipamiento médico o mejoramiento de más servicios, no solo para la sede, sino para los centros y puestos de salud. Es muy importante ese dato. Un tercer dato es los gastos, que hemos tenido un ahorro del 30% de los gastos. Un presupuesto que está, cuando nos fuimos, que estaba cubierto hasta el mes de septiembre y seguramente con todos estos recaudos que tengamos ya habrá un presupuesto hasta diciembre, es decir, que no dejamos al hospital en crisis. Al hospital lo dejamos saneado, por un lado, con los estados financieros, con las depuraciones y provisiones que tiene que ver, y por el otro lado, le dejé 5.000 millones para pagar los 9.000 millones de pesos ahí mismo, al día. Pero además le dejé 80.000 millones de pesos para que hagan la gestión de cobro, ya depurados. Entonces, el hospital, por eso se consideró por parte de la superintendencia que estaba en las condiciones de devolverlo para que la nueva administración pues continúe con la senda de seguir con los procesos que venían la superintendencia, seguir siendo eficiente con los recursos y hacer las gestiones de cobro respectivas.